veces en el viaje me pierdo en mi error, en donde siento que soy débil, es un lienzo de tu amor. Y mi historia no termina, mi historia comenzó. No me define la derrota, el Padre trabajando está. No me define la derrota, el Padre trabajando está. Suelta tus cargas acá, en la casa del Padre tú estás. Shalom, querido, qué alegría poder estar nuevamente en cada hogar a través de esta plataforma. Queremos decirle que el Señor ha sido maravilloso y nos ha sorprendido en gran manera. Y es por eso que también el Señor quiere sorprendernos aún más. Tenemos algunas informaciones importantes que darles. En primer lugar, hablarles acerca de nuestro plan de leer la Biblia en un año. Estamos leyendo la Biblia con 3 o 4 capítulos diarios. Podremos en 365 días haber leído entera la palabra del Señor. Los altares familiares, día a día, nuestra familia debe ser edificada. Para eso, cada jefe de hogar, cada madre, cada padre, es importante que transmita la palabra del Señor al resto de su familia. Las redes de crecimiento es una oportunidad para reunirnos con nuestros hermanos a través de las diferentes plataformas y también de poder extender el reino del Señor a otros que no conocen a Cristo. También les contamos acerca de la red de niños. Los niños pueden todas las semanas estar siendo edificados con la palabra a través de sus cultos en nuestro canal de YouTube, La Casa del Padre Kids. También la escuela de formación es una instancia para crecer, ser entrenados y ser aprobados por el Señor en toda buena obra. Y los jóvenes están reuniéndose todas las semanas a través de la plataforma de Meet, todos los martes a las 17 horas, y el Ministerio de Danza todos los lunes a las 17:30 horas a través de la plataforma de Zoom. Contarles también de un excelente curso que estamos realizando, La Cura de las Emociones, por Valnice Millones. Todas las semanas en nuestro canal de YouTube usted podrá recibir una lección más y ser sanado en sus emociones, en su alma. Y hablarles también acerca de nuestros cultos. Todas las semanas, un culto el día martes como el de hoy, el día viernes a las 19:30 horas nuestro culto de Shabbat, esperando el Shabbat, y el día domingo nuestro culto general a las 11 de la mañana. Y ahora tenemos algo nuevo que hemos implementado, que son nuestros devocionales diarios. Todos los días usted recibirá una palabra breve con una reflexión para su pan diario. Suscríbase a nuestro canal, dele un me gusta y de esa manera usted también estará contribuyendo y todos los días será informado acerca de lo que estamos haciendo. Continuamos entonces ahora con el resto de nuestro culto. Senhor, meu pastor, meu provedor, só tu me fazes descansar, me leva às águas tranquilas. Sara minha alma, com teu amor me guia, em teu caminho
Buenas noches, hermanos. Paz y gracia del Señor. Quiero introducir de la siguiente forma. Los incrédulos o los que no conocen de Dios, ¿cierto? No saben lo que realmente son los diezmos ni las ofrendas. Pueden tener alguna noción, ¿cierto? Porque por lo que ven, pero no realmente el significado profundo de lo que significan como lo sabemos nosotros. Ellos desconocen completamente la raíz, ¿cierto? De estos principios, de estas ordenanzas que Dios ha impuesto en su palabra. Y sin embargo, la mayoría de estas personas que no conocen del Señor y que frecuentan iglesias, ¿cierto?, en forma permanente o esporádica, aún así ellos tienen la actitud, ¿cierto?, de ofrendar. Y muchos de ellos a veces lo hacen en forma generosa o son bien fieles dentro de su ignorancia, ¿cierto?, dentro de lo que ellos saben o han aprendido, y sin embargo no saben el verdadero sentido. ¿Y por qué lo hacen? Muchas veces, ¿cierto?, por religiosidad, porque le han enseñado, ¿cierto?, que hay que hacerlo, pero no saben realmente cómo es, pero lo hacen. Es como bien raro este ejercicio que ellos hacen, y muchos de ellos son fieles y lo hacen. Por el otro lado, nosotros, ¿cierto?, los cristianos evangélicos, que sí tenemos el conocimiento y sabemos el significado correcto de estos principios, ¿cierto?, de diezmos, ofrendas, aún así a veces nos cuesta, ¿cierto?, y caemos en el error de cuestionar o eludir en cumplir en darlo. Pareciera que el conocimiento de la verdad no fuera suficiente para poder entregar a Dios la adoración y la honra que Él merece. Creo que aún teniendo claro este significado de las ofrendas, dejamos que nuestra mente sea influenciada por lo que hemos percibido en el plano natural, en el plano, ¿cierto?, terrenal, ¿cierto?, las leyes naturales que tenemos como hombres, y hemos dejado, ¿cierto?, contaminarnos con esta estructura, ¿cierto?, que es muy distinta a la del plano espiritual en cuanto a la disposición del corazón. Bien, y este plano natural, ¿cierto?, de que estamos, ¿cierto?, todos involucrados, porque estamos viviendo en este mundo, siempre hemos estado obligados o presionados, ¿cierto?, en entregar impuestos, porcentajes, ¿cierto?, durante toda la vida. Por ejemplo, usted cuando va a comprar pan o va a comprar leche, no sé, cualquier tipo de cosa, usted paga un valor adicional que se llama impuesto. Hoy en día es un 19%. Y también tenemos descuentos, ¿cierto?, que tributar, ¿cierto?, o separar a través de la AFP, de la salud, seguro de cesantía, seguro del auto, en fin, muchos seguros, y siempre tenemos que estar sobrepagando nuestro diario vivir, ¿cierto?, en el comercio, ¿cierto? Entonces, de esta forma, nosotros hemos estado influenciados con un formato que no está mal, pero que carece de la profundidad, ¿cierto?, espiritual. Y el Señor nos llama a que nosotros podamos ver las cosas del plano espiritual, ¿cierto?, con el corazón realmente puesto en lo que significa entregar los diezmos, ¿cierto? Porque al hombre le cuesta entregar a Dios lo que Él tiene establecido. Sin embargo, al mundo le damos casi todo nuestro dinero. Tenemos que saber elegir, ¿cierto?, a quién le damos nuestro porcentaje
con gratitud. Y a quien se lo merece realmente, y que es Dios, porque Él siempre nos va a estar ayudando. Y el mundo no. Lo que obtiene de nosotros es para su beneficio propio. Y el Señor lo que hace es para nuestro beneficio, porque el Señor no necesita el dinero. Bien, el diezmo, ¿cierto? Para poder comprender diezmo y ofrendas, el diezmo es un porcentaje que nosotros debemos de entregar de lo que recibimos a través de nuestros ingresos, ¿cierto? A través de algún bien que podamos recibir, de cualquier fuente. Nosotros debemos de entregarle al Señor, de entregarle el 10%. Entregarle. ¿Por qué digo esto? Es por lo siguiente. Tengo acá un versículo, hay muchos versículos en la Biblia que hablan de diezmo y ofrendas. Yo elegí este que está en Deuteronomio 12, del 5 al 6. Dice así: tan solo iréis a buscar al Señor vuestro Dios al lugar que Él escoja de entre todas vuestras tribus, para convertirlo en su morada y hacer allí que resida su nombre. Allí llevaréis vuestros holocaustos y sacrificios, vuestros diezmos y contribuciones, vuestras ofrendas, votivas y voluntarias. El Señor tiene establecido que es el 10%. Por lo tanto, si pensamos bien que Él tiene establecido el 10%, el Señor nos provee de los recursos, y Él dice: de todo lo que recibáis, me entregarás el 10%, y el resto es tuyo. Si hilamos fino, no habría ningún mérito o sacrificio de nuestra parte en entregar el diezmo. Claro, lo que estoy diciendo quizás puede sonar, pero analicemos. Nosotros no podemos entregar u ofrendar, ¿cierto?, algo que no es nuestro, porque el Señor tiene dicho en su palabra que la 10ª parte es de Él y se la debemos de entregar. Por lo tanto, el 10% nunca ha sido nuestro. Por lo tanto, no habría mérito, ¿cierto?, en decir: hoy estoy entregando el 10%. No, porque no está saliendo de tu bolsillo. Solamente tú lo entregas al Señor y te quedas con tu otra parte. Además, el Señor nos pide que el 10% sea el 10%. No te está pidiendo el 11, ni el 12, ni el 20, ni el 9. Está pidiendo el 10%. Y Dios es claro en esto, y hay que tomarlo literalmente. En la Biblia dice el 10% y hay que obedecerlo literalmente, lo que dice en su palabra. Si usted desea dar más al Señor, no hay ningún problema. Pero el Señor es un Dios de orden y ha establecido diezmos, ofrendas, limosnas, ¿cierto?, primicias, y usted puede canalizar lo que usted quiera dar al Señor en el agradecimiento. Pero el Señor nos pide el 10%. Entonces, ¿estaría mal si entregamos el 9%? Yo creo que sí. Y si entregamos el 11, el 12, el 20, ¿estaría mal? Yo creo, en lo personal, que hay que ser obediente, y el Señor es literal, el 10%. Si usted desea, repito, darle más al Señor, lo puede canalizar a través de ofrendas, ¿cierto?, de primicias, como usted quiera. Pero hay que separar las cosas en el tema financiero. El Señor le pide el 10%. Y la ofrenda, entonces, es el acto de adoración por medio de nuestros recursos, ¿cierto?, de nuestro 90%, que sí es nuestro. Y estas ofrendas no tienen un límite
No tienen un mínimo ni un máximo, sino que lo que su corazón estime entregar al Señor. Y esta parte yo creo que al Señor le agrada, porque usted en las ofrendas, ¿cierto? De su 90%, usted le está entregando al Señor lo suyo. Recordemos que el 10% es del Señor. Por lo tanto, no se lo estamos ofrendando, no es mérito, porque es de Él. Solamente cumplimos con entregárselo, porque si no estaríamos robándole, dice el Señor. Por lo tanto, el Señor se agrada de lo que usted le entrega, ¿cierto? En sus ofrendas, con su corazón. Y no tiene límite. Y lo puede hacer las veces que usted quiera, ofrendar. El diezmo sí tiene un orden, restricciones, ¿cierto? Usted recibe, por ejemplo, un sueldo mensual y usted el 10% lo separa. No lo ofrenda, lo separa. Y usted administra el 90% y de eso usted le puede ofrendar al Señor de acuerdo a lo que usted estime. En resumen, hermanos, los diezmos son del Señor y no corresponden a nuestro bolsillo, como si estuviéramos haciendo algo espectacular. No, es del Señor. Y las ofrendas, ¿cierto? Como recién lo vimos, es lo que sale de nuestro patrimonio, de nuestro bolsillo. Eso sí demuestra un sacrificio, ¿cierto? De adoración al Señor. Y ahí es donde más duele. Bien, espero dejar que el Espíritu Santo siga instruyendo y revelando a nuestra mente, ¿cierto? A nuestro espíritu, esta verdad de lo que realmente es diezmar y ofrendar al Señor. Y respecto al área financiera, que estamos involucrados, ¿cierto?, en este tema, dejar que nuestro agradecimiento sea superior a las estructuras de cómo el mundo, ¿cierto?, a través de los diferentes organismos o modalidades, nos están siempre exigiendo dinero, ¿cierto?, aportes. No ensucian, ¿cierto?, el verdadero sentido de la adoración a través de nuestras ofrendas, de nuestro diezmo, que es del corazón. No es obligatorio, el Señor no obliga a nadie, ¿ah? Pero sí Él espera que usted cumpla, porque lo que Él más desea es bendecir su vida. Por eso Él tiene establecido estos principios, porque es la forma que Él legalmente le puede bendecir. Acuérdense que el hombre perdió toda bendición cuando entró pecado. Por lo tanto, en el área financiera también el hombre fue perjudicado. Y el Señor puede cambiar este sentido, ¿cierto?, este rumbo que nosotros tomamos. El Señor lo puede corregir con estos principios para legalmente el Señor poder bendecir nuestras vidas. Es por eso que el Señor estableció estos principios, solamente para bendición de nosotros y para adoración y honra de Él. Bien, espero que sea de bendición esta palabra. Si fui algo duro, perdonen, pero es la verdad y hay que ser transparente con las cosas del Señor. Y demos nuestro diezmo, demos nuestras ofrendas y no nos cuestionemos que por qué voy a dar, que por qué. No, ni siquiera pensemos qué se hace con el dinero, porque no es de nuestra incumbencia. ¿Ah? El Señor ha establecido que el diezmo es para su obra, para la mantención del templo, de los levitas que habitan ahí, de los siervos del Señor. Es para eso también. Por lo tanto, debemos entregarlo para el Señor y no estar analizando otras cosas que no nos corresponden. Y podemos ver la bendición
en nuestro templo, Casa del Padre, que hemos sido muy bendecidos con nuestros pastores, ¿cierto? Que nos están instruyendo y nos están dando siempre una palabra verdadera y fresca. Y podemos ver la bendición del templo, cómo hemos crecido en calidad, ¿cierto? En nuestra edificación personal, en la estructura del templo, que también hemos ido avanzando, y podemos ver reflejado que hemos sido bendecidos porque los dineros están siendo bien administrados, y también usted ha sido muy fiel y el Señor está bendiciendo nuestras vidas personales y también como iglesia. Yo espero que el Señor le bendiga y podamos adorar al Señor como Él demanda en su palabra. Que el Señor le bendiga. Nuestro Dios es santo. Aleluya. Oh Señor, te adoramos, te glorificamos y declaramos en toda la tierra que tú eres Dios. Oh, solo tú eres santo. Sobre los querubines
Hermanos, buenas tardes, les saludo en el amor del Señor. Mi nombre es Esther, pertenezco a la red de crecimiento de la hermana Susana y la hermana Teresa. En esta hora quisiera dar mi testimonio, primero agradeciendo a Dios por la infinita misericordia que Él ha tenido con nosotros, me refiero a mi esposo y a mí. Mi esposo trabaja en la obra que está al lado del Hospital Higuera, en el cual en esa localidad se presentaron muchos casos de COVID positivo. Cerraron ese establecimiento y a ellos los mandaron a las casas. Nosotros acá empezamos con dolor de cabeza y algunas molestias en nuestros cuerpos. Entonces nos dirigimos al Cefam de Hualpén para ver qué podían hacer, no sé, porque igual no era normal lo que nos estaba pasando. Así que ahí nos hicieron el examen del COVID y gracias a Dios que el examen nos salió negativo a ambos. Por eso quiero dar mi testimonio para que sepan que el amor y la misericordia de Dios es muy grande. Él nunca nos desampara, nunca nos ha dejado. En especial nosotros somos un matrimonio que llevamos 1 año de matrimonio, pero ya muchos años juntos. Entonces Dios siempre ha estado con nosotros, no lo ha desamparado. En este tiempo de la pandemia, primero el estallido social, después la pandemia, pero Dios siempre ha estado con nosotros. No ha faltado la comida en la mesa y hemos estado bien, gracias a Dios. Los dolores que pudimos presentar son dolores pasajeros, pero Él siempre, su misericordia ha sido muy grande hacia con nosotros. Por eso, hermanos, yo doy mi testimonio para que todos puedan saber de la misericordia de Dios y que confiando en Él nos ayuda. Él nunca lo desampara. Él siempre está con sus hijos y nunca nos suelta de su mano. Por eso, hermano, yo quería dar mi testimonio en este momento y doy la gracia a Dios por toda la misericordia que Él hace con nosotros. Amén, mis hermanos. Gracias. Queridos, en este momento dejamos a otro hijo de esta casa, un hombre que por años ha estado en esta congregación bendiciendo con su vida y con su testimonio. Con ustedes, Juan Troncoso. Esperamos que esta palabra sea de gran bendición a sus vidas. Disponga sus oídos espirituales para recibir lo que el Señor ha de entregarnos. Dios les bendiga, amados hermanos. Hoy día me ha correspondido de compartir una palabra. Que Dios les bendiga. La palabra del Señor está en Jeremías, capítulo 18, del 1 hasta el 17. Ahí está inspirada la palabra del Señor. Voy a leerlo en el nombre del Señor Jesucristo. Dice así la palabra de Dios. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Descendí a casa del alfarero, he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vez, otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová, diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano. Amén. Esta es una palabra de Dios a Jeremías, una palabra bastante conocida, una palabra que muchos hablan acerca de ella, que muchos quieren o le piden a Dios, mejor dicho, que Dios los trate como a barro en las manos del alfarero,
otros cantan este pasaje y que no está mal, está bien. Pero amados hermanos, yo he estado estudiando referente a esta palabra que Dios me dio, porque le pedí esta palabra yo al Señor, pedí una palabra y Él me dio esta palabra. Pero resulta, amados hermanos, que esta palabra que Jeremías recibe de parte de Dios no es una palabra suave o una palabra muy simple o fácil de hablar o de exponer, porque cuando nosotros le pedimos a Dios que nos tome en sus manos y haga como el barro en las manos del alfarero, estamos pidiendo a Dios que Él trate con nuestras vidas. Y pensamos que Dios va a hacer de nosotros muchas veces de un soplo, va a cambiar nuestras vidas, va a tratar nuestras vidas. Pero resulta que muchas veces Dios tiene que quebrarlos para hacer un vaso nuevo. Entonces, cuando Dios nos toma y nos quiebra y nosotros nos disponemos en sus manos, sepa que esto nos va a doler, que esto no va a ser fácil, va a ser un trato fuerte de Dios y que vamos a sufrir bastante este trato de Dios. Y también esto tiene que ver mucho cómo nosotros lo relacionamos con Dios. No es algo, amados hermanos, que nosotros podamos decir, el Señor me tomó en sus manos y trató conmigo. No, esto es algo fuerte, algo profundo, que una vez que veamos este tema, a lo mejor muchos no van a querer que este alfarero lo tome en sus manos y trate con sus vidas, porque no es fácil el trato de Dios. A veces no estamos haciendo de acuerdo con los propósitos de Dios. Entonces, Dios le dice allí a Jeremías, y le dice, Jeremías, se le dijo que fuera a la casa del alfarero, donde observó un alfarero que moldeaba una vasija de barro, por cuanto la vasija no era adecuada para lo que se proponía el alfarero. Este tenía que moldearla de nuevo en algo diferente de lo que antes había concebido. O sea, el alfarero no estaba de acuerdo con la forma que esta vasija tenía desde el principio. Entonces él tenía que tratar esta vasija y moldearla de acuerdo al propósito que él quería. Ahora, esta parábola contiene varios principios importantes para la obra de Dios en la vida de los creyentes. Varios principios importantes. Vamos a empezar viendo uno de los principios. Dice, la obediencia de ellos a Dios como quien moldea tanto su carácter como su servicio para Él, determina en gran parte lo que Él pueda hacer con ellos. Dios va a tratar siempre con nuestra vida, con nuestro carácter, con nuestra forma de ser, y probablemente, amados hermanos, el trato de Dios no vaya a ser muy agradable para nuestras vidas, porque Dios lo va a moldear de acuerdo a los propósitos que Él nos ha llamado, para el propósito que Él nos ha llamado, no con el propósito que nosotros pensamos o creemos hacia nuestras vidas. No se olvide que Dios dice que sus pensamientos
son más altos que nuestros pensamientos, así como el cielo, ¿no es cierto?, es alto más que la tierra, por supuesto. Así son los pensamientos de Dios. Entonces a veces creemos que Dios nos va a dar la forma que nosotros pensamos. Pero muchas veces no sabemos lo que estamos pidiendo. Por lo tanto, el punto número 2 dice: la falta ferviente de consagración a Dios puede frustrar sus propósitos originales para el creyente. La falta ferviente de consagración a Dios puede frustrar sus propósitos originales para el creyente. O sea, nuestra falta, nuestros pecados, nuestra rebeldía puede ser un obstáculo, ¿no es cierto?, para el propósito o frustrar el propósito original de Dios para nuestras vidas. Así que por lo tanto nosotros tenemos que considerar esto y lo que estamos pidiendo a Dios. Por ejemplo, si leemos ahí mismo en Jeremías el versículo 10 dice: pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerlo. Escuche bien lo que está diciendo el Señor aquí referente al trato de Él. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. Dios siempre ha tenido buenos propósitos con nuestra vida. Dios ha querido siempre llevarlo por buen camino. Él ha pensado darnos el bien a todos nosotros, pero Él se puede arrepentir si nosotros no le obedecemos a Él y no obedecemos a su palabra. Entonces, esto también tiene que decir, habla en nuestras vidas que nosotros tenemos que colocar de nuestra parte si queremos que este alfarero trate con nuestra vida. Debemos primero, ¿no es cierto?, obedecer a Dios, hacer el bien. Y tenemos que oír su voz, escuchar su voz. Y si no escuchamos su voz, Él se arrepentirá del bien que deseaba hacia nuestras vidas. Por lo tanto, amados hermanos, nosotros tenemos que tener claro este aspecto de la palabra del Señor. Y como punto número 3 dice Dios mantiene la libertad de cambiar su propósito para la vida de los creyentes. Si ha planeado bondad y bendición para ellos y ellos se rebelan contra Él, Dios pudiera entonces convertirlo en una vasija para destrucción. Si vamos nuevamente ahí a Jeremías, que estamos leyendo el capítulo 18, versículo 7 adelante, dice así la palabra del Señor: en un instante hablaré contra pueblo y contra reino, para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerle. Y en un instante hablaré de la gente y del reino, para edificar y para plantar. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. Ahora, pues, habla luego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén, diciendo, así ha dicho Jehová: he aquí que yo dispongo mal contra vosotros,
y trazo contra vosotros designios. Conviértase ahora cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras. Entonces, Dios tiene libertad de cambiar su propósito para la vida de los creyentes. Aunque Él había planeado, ¿no es cierto?, bendición para ellos, y si ellos se rebelan contra Él, Dios podría entonces convertirlo en una vasija para destrucción y no para bendición. Por ejemplo, viene a mi memoria Jesucristo tuvo sus 12 discípulos, ¿verdad? Pero uno era el diablo entre ellos, Judas. Él andaba con Jesucristo, comía en el plato con Jesucristo, caminó por 3 años con Él, pero luego lo traicionó y lo vendió por 30 monedas de plata. ¿Sería el propósito de Dios condenar a Judas? Yo creo que no. Yo creo que Judas dio lugar al diablo. Él abrió su corazón a Satanás, el diablo, y el diablo se metió en él. Y empezó él de a poquito a robar de las ofrendas, de las bolsas de la ofrenda que ellos recibían, y luego fue tentado con más dinero que los sacerdotes, ¿no es cierto?, ofrecieron 30 monedas de plata, que era una buena cantidad. Entonces él propuso en su corazón entregar a Jesucristo porque ese era el pago. Entonces uno le da lugar a Satanás, el diablo, aunque Dios con nosotros tenía un buen propósito. Judas fue llamado como todos los otros discípulos, pero uno traza el camino que va a andar. Si obedece a la palabra de Dios, se somete a la voluntad de Dios o no. Puede ser para bendición o puede ser para destrucción. Yo quisiera que todos nosotros fuéramos para la gloria de Dios, para bendición, para trabajar en su obra y no para destrucción para nuestras vidas. Por lo tanto, tenemos que considerar esta palabra delante del Señor. También quiero que leamos también allí en Romanos, a ver, el libro de Romanos, vamos a dar lectura. Romanos 9. Dice así, el 21 dice: uno tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra, y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de la ira preparados para destrucción, dirá el vaso al barro, al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? Dios tiene el poder para hacer con nosotros como Él quiere, pero está sujeto también a cómo nosotros nos comportamos delante de Dios, si nosotros obedecemos o no a la palabra del Señor. Entonces, Él puede hacer de nosotros un vaso de honra o un vaso de deshonra, pero también depende de nosotros
cómo nos vamos a comportar delante del Señor. Por otra parte, si ellos son por su propia terquedad vasija destinada para destrucción, pero se arrepintieren, Dios comenzará a moldearlo hasta convertirlo en vasija de honor y también de bendición. Dios, ese es el propósito de Dios para nuestras vidas, de hacer una vasija de honor y de bendición para nuestras vidas. Quiero aquí compartir una palabra de allí en Timoteo. A ver. Timoteo 2. Dice así la palabra del Señor. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilio de oro y de plata, sino también de madera, y de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor, dispuesto para toda buena obra. Eso dice la palabra del Señor en 2 de Timoteo 2, 20 adelante. Eso es lo que dice la palabra de Dios referente a lo que Dios quiere para nuestras vidas, que seamos instrumentos para honra. Pero si alguno se limpia de todas estas cosas, se limpia del pecado, de todas estas cosas. El otro día, compartiendo una palabra parecía referente a la santidad, un hermano me preguntó lo siguiente, me dijo: hermano, ¿qué pasa o qué pasaría si yo o uno de nosotros no se consagra a Dios? ¿Dios lo usaría igualmente? Bueno, yo le di esta respuesta y le dije: mira, hermano, si en tu casa tú tienes 2 vasos, hay uno limpio y el otro está sucio, y tú quieres tomar agua, ¿cuál vas a ocupar? El limpio, me dijo. Por supuesto, el limpio, ese vas a usar. Y también me dijo: bueno, si no lavo el otro, también puede ser, pero para eso tiene que lavarlo. Entonces nosotros, si hacemos esta distinción, usamos el limpio o lavamos el otro vaso. Entonces, si queremos usar el otro vaso, tenemos que lavarlo. Ahora, si nosotros queremos que Dios nos use, tenemos que lavarlo, tenemos que limpiarnos, santificarnos, como dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos, dice: despójese de todo peso de pecado que nos asedia, para que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces tenemos que despojarnos de todo pecado. Si hay algo que a mí me preocupa en mi vida y en nuestras vidas como hermanos, es la santidad. Porque bien se nos enseña que sin santidad no podemos ver a Dios. Dios no lo va a usar sin santidad. Entonces a mí me preocupa esto, que nosotros no vivamos en santidad.
tenemos que consagrarnos a Dios. Por lo tanto, amados hermanos, yo le comparto esta palabra para que nosotros podamos entender que tenemos que limpiarnos, que tenemos que despojarnos de toda cosa, de todo pecado. También quiero seguir leyendo más abajo, referente a esta misma palabra que dice, yo me arrepentiré. Yo me arrepentiré. Aquí el verbo arrepentirse significa aplacarse, cambiar de idea y propósito o reconsiderar. Yo me arrepentiré, dice Dios. Dios mantiene la libertad de cambiar sus decisiones pronunciadas y de regular sus relaciones con su persona de acuerdo con la respuesta que le den a su oferta de perdón o a su amenaza de juicio. Las cosas no están predestinadas ni son inmutables, ni siquiera para la mente de Dios. Él toma en cuenta los cambios espirituales de las personas. Él va a considerar los cambios espirituales de cada uno de nosotros. Él toma en cuenta todas estas cosas. Dios siempre va a considerar también cómo nosotros nos comportemos delante de Él. Él va a tomar en consideración el cambio espiritual de nuestras vidas, cómo nosotros nos vamos relacionando con Él, si nosotros estamos sometiéndonos, nos estamos obedeciendo a su palabra. Entonces Él toma todas estas consideraciones como hijos suyos. Aunque Dios dice no cambia su propia naturaleza. Vamos a leer el libro de allí de Santiago, parece que es, aquí nos habla referente a esto. Dice Santiago, lo sigue. Santiago 1:17. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces, Dios, cuando tiene propósito bueno para sus hijos, Él no cambia el propósito para nuestras vidas. Él no cambia su propia naturaleza. Conserva el derecho o a cambio de ideas o modificar sus promesas y amenazas explícitas. Nunca se debe aceptar una teología que niegue a Dios en esa soberana libertad de que Dios no cambia o no se muda fácilmente. Él lo que dice, lo que pronuncia con su palabra se cumple. Cuando cambia es cuando nosotros consideramos su palabra, nos arrepentimos y nos volvemos a Él. Por lo tanto, tenemos un Dios que siempre va a tomar en consideración nuestras vidas, porque tenemos un Dios que es un Dios de amor y también de misericordia. Quería compartirle allí otra palabra más abajo que dice, una vasija de barro del alfarero. Mediante una parábola
impresionante de Jeremías que lleva consigo a las naciones del pueblo y de las naciones y de también los sacerdotes. Dice lo siguiente: entonces quebrarás la vasija ante los ojos de los varones que van contigo, y les dirás: así ha dicho Jehová de los ejércitos, así quebraré a este pueblo y a esta ciudad, como quien quiebra una vasija de barro, que no se puede restaurar más. Entonces Dios está hablando a su pueblo en forma fuerte, dice: así quebraré esta vasija, la haré pedazo. ¿Para qué? Para que no pueda ser restaurada más. Está tratando fuertemente con su pueblo de Dios. Así que, amados hermanos, cuando nosotros hablemos acerca de este trato que deseamos que Dios trate con nuestras vidas, así como Dios trató con su pueblo, es duro. Cuando yo leía esta palabra y meditaba en ella, dije: qué terrible lo que a veces nosotros cantamos o pedimos a Dios, que Dios trate con nuestras vidas, así como trata el alfarero con el barro o con la vasija, y la forma, la quiebra, le saca todas las imperfecciones, las piedrecillas y todo ese asunto. Pero cuando Dios mete sus manos para sacar eso, va a doler. No va a ser fácil. Va a ser terrible para nuestras vidas. Pero es bueno que Dios trate con nuestras vidas, porque es de la única forma que nosotros podemos entender. Cuando Dios nos toma en sus manos y trata con nuestras vidas, y si tiene que quebrarlo, nos va a quebrar. Porque no, así como estamos, no le servimos al Señor. Como esta vasija que estaba hecha al principio, no le servimos a Dios. Tiene que tratarlo, tiene que quebrarnos, tiene que a lo mejor hacernos sufrir, pero es necesario. Por lo tanto, amados hermanos, consideremos esta palabra de Dios para nuestras vidas, que dice, ¿no es cierto? He aquí como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mis manos. Así Dios nos va a apretar, así Dios nos va a formar, así Dios nos va a dar el molde, la forma que Él quiere, no la forma que tú quieras, no la forma que yo quiero, sino la forma que Dios quiere. ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito contigo y de alguna forma te va a llevar a ese propósito, aunque corcoemos, aunque nos duela. No es fácil, amados hermanos, hacer la voluntad de Dios. No, nos va a costar, va a ser difícil, pero va a ser más fácil si nosotros oímos la voz de Dios, si escuchamos su voz, si escuchamos su consejo. Dios nos va a tratar siempre y Dios quiere tratar con su pueblo. Le invito a que oremos al Señor. Dios y Padre Celestial, en estos instantes, Dios amado, estamos delante de tu palabra, Altísimo Dios, tu palabra que es buena para nuestras vidas, Señor, tu palabra que habla a nuestros corazones, que tu palabra es un espejo donde nosotros nos vemos claramente la condición que estamos delante de ti. Padre justo, la verdad las cosas, cuando nosotros pedimos que tú trates con nuestras vidas como el alfarero, Padre Celestial, trató esa vasija, no sabemos muchas veces lo que estamos pidiendo, porque tú vas a tratar con nuestras vidas, pero nos va a doler, vamos a sufrir, pero es necesario que tú intervengas en cada uno de nosotros. Tienen que haber cambios en nuestras vidas.
Ayúdanos a cambiar, a sacarnos todas estas cosas que no sirven en nuestras vidas, Dios, para el propósito que tú nos has llamado. Hay cosas que están malas en nosotros y tenemos que despojarnos de ellas, tenemos que sacarlas. Dios mío, y tú nos vas a ayudar a sacar todas estas cosas. Amado Dios, tú vas a tratar con nuestras vidas. Pero tenemos que tener en consideración que el trato tuyo no va a ser muy agradable para nuestras vidas. El trato que viene para nosotros va a ser difícil. Hay tiempos que vienen difíciles, hay tiempos que tenemos que nosotros adaptarnos a los tiempos. Por lo tanto, Dios va a tener que formarnos y nosotros vamos a sufrir muchas consecuencias. Porque tenemos que cambiar también nuestra mentalidad y nuestra forma de ser como personas, como cristianos. Tenemos que sanar nuestras vidas, sanar nuestros corazones. Tenemos que ser restaurados por ti, Dios amado. ¿Para qué? Para que cumplamos el fin que tú quieres con cada uno de nosotros. Queremos que tú nos uses, siempre estamos pidiendo y diciendo, papito, quiero que tú me uses. Pero no sabemos que para que tú nos usas, Señor, a veces tienes que tratar con nosotros, porque hay lugares que tú nos llevarás y así como estamos, no servimos. Por lo tanto, a muchos vas a quebrar, a muchos vas a hacerlos de nuevo y vamos a sufrir. Y muchos, Padre Celestial, no estarán conformes, contentos con el trato que tú les vas a dar. Pero nosotros mismos te hemos pedido que tú trates con nuestras vidas. Lo que pasa es que nosotros pensamos que tú vas a tratar de acuerdo a nuestros pensamientos o de acuerdo a lo que nosotros pensamos, algo agradable. Tú vas a cambiar nuestra mente y nuestros corazones y todo va a ser extraordinario para nuestras vidas, pero no va a ser así. El trato tuyo va a ser fuerte. Aquí vemos, Señor, mi Dios, Jeremías hablando al pueblo de Dios, cómo Dios trató con este pueblo, cómo sufrió las consecuencias. El trato de Dios fue fuerte con este pueblo, quebró a este pueblo, lo trató, los desmenuzó, sacó todas las cosas que estaban malas en ellos, pero sufrieron las consecuencias porque ellos no quisieron obedecerte a ti, Altísimo Dios. Por lo tanto, todo este trato está sujeto también al cambio que nosotros tengamos como hijos tuyos, si obedecemos tu palabra, si queremos someternos a ti, amado Dios, y aceptar tu trato, porque eso es aceptar tu trato, las condiciones que tú tienes para nuestras vidas, no lo que nosotros queremos o creamos que tú vas a hacer. Tú vas a hacerlo de una forma que a ti te agrada, de acuerdo también al propósito con lo cual tú nos has llamado. Altísimo Dios, te doy las gracias por tu palabra, te doy las gracias por amarnos, porque de alguna forma tú vas a moldearnos y darnos la forma que a ti te va a agradar, Padre justo. Gracias te doy, Padre, en el nombre de Cristo, nuestro Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Gracias, Dios. Amén. Muchas veces en el viaje me pierdo en mi error, en donde siento que soy débil, es un lienzo de tu amor. Y mi historia no termina, mi historia comenzó. No me define la derrota, el Padre trabajando está. No me define la derrota, el Padre trabajando está. Suelta tus cargas acá, en la casa del Padre. Que Yahvé te bendiga y te guarde. Que Yahvé haga tu rostro resplandecer y que tenga misericordia de ti. Que Yahvé alce su rostro sobre ti
y te dé shalom.